Respuestas. Respuestas bíblicas para las preguntas de la vida. Un ministerio de Multi-Nation Mission Foundation, Abbotsford, British Columbia, Canadá. Cristianismo versus religión. ¿De qué se trata la fe cristiana? Es una pregunta que muchos tienen. Con la presencia de tantas denominaciones entre las iglesias y muchas formas de religión que se hacen llamar cristianas, es un poco confuso. ¿Cuál es el verdadero cristianismo? La fe cristiana no es una religión, aunque un aspecto de ella es religioso. Las escrituras hablan de una religión pura que no tiene nada que ver con un ritualismo o formas de adoración, sino que es simplemente el pueblo de Dios ayudando a los necesitados y viviendo una vida santificada en el mundo. Santiago 1:26 al 27 dice: Si algún hombre entre vosotros parece ser religioso y no le da la lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de este hombre es vana. La religión pura e inmaculada ante Dios y el Padre es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Así que llamar al cristianismo una religión está mal, pero decir que está libre de toda religión también está mal. Entonces, ¿es o no es religión? Es una fe que tiene a Dios como único autor y aquellos que creen en Él como se presenta en las Escrituras son los beneficiarios plenos de esta fe. Dios se manifiesta en tres personas, tanto en su persona como en su obra: el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. En un sentido general, el Padre es el supervisor y juez, proveedor y protector. El Hijo es el redentor y el ejemplo perfecto para todos los creyentes, y el Espíritu Santo es el que da poder, mora dentro y guía al Hijo de Dios. ¿Qué hace que la fe cristiana sea diferente de las religiones del mundo? Hay muchas cosas, solo mencionaré algunas. Número 1. Hay redención para el pecador. Sabemos que somos pecadores y pecamos constantemente, pero separados de la fe cristiana no tenemos manera de ser librados del poder, la sentencia y la presencia del pecado. Muchos tratan de dominar su pecado haciendo actividades religiosas y tratando de tomar decisiones apropiadas, pero no funciona. Lo más que hace es engañar los sentimientos de culpa, pero no elimina la culpa en sí. A través de la fe cristiana hay perdón, liberación y restauración total. Hay un pasaje en la Biblia que ilustra el poder del Señor Jesús concerniente al perdón y a la libertad que trae. Lucas 5:17 al 26 dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. En segundo lugar, la disponibilidad de gracia y misericordia. Las religiones enseñan que la salvación del alma es algo que uno debe ganar, algo que es extendido por Dios,
pero basado en el mérito de propios actos, de bondad del hombre. Las obras que hace, la devoción que tiene, el comportamiento que lleva. En otras palabras, debe merecer la salvación para que él tenga alguna oportunidad de obtenerla. Pero Dios declara que es un acto de misericordia y gracia, extendido a aquellos que se arrepienten de sus caminos pecaminosos, creencias religiosas o simplemente incredulidad, y luego crean única y completamente en Dios y en lo que ha hecho a través de Jesucristo y en el ministerio del Espíritu Santo para su esperanza. Dios nos salva sin merecerlo porque Él es bueno. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús ilustró esto en una historia. Lucas 18, 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En tercer lugar, la manifestación del poder de Dios. La Biblia es un libro que está lleno de milagros, maravillas y sorprendentes actos de poder, disciplina y victoria. Se podría decir, es genial, un buen libro para leer, para ser alentador. Pero esto es lo que personalmente he experimentado también, tanto en mi vida como en vida de los que me rodean que han creído. Las personas salvas de la culpa son liberadas de enfermedad, inestabilidades y locuras, y luego transformadas en personas de santidad y buenas obras, liberándolas del miedo y llenándolas de valor y liberándolas de adicciones contra las cuales no tenían poder para darles victoria completa. Es verdad, Jesús declaró esto antes de regresar al cielo. Marcos 16, 14 al 20 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándolo la palabra con las señales que le seguían. Amén. En cuarto lugar, la sabiduría, discernimiento y declaración de las Escrituras. Leyendo la Biblia una sola vez, aprendí mucho más sobre mí mismo, de la gente en general y lo más importante acerca de Dios que viviendo la vida y aprendiendo de las personas en toda mi vida. La sabiduría, la comprensión, la persecución, los principios, las verdades sobre la humanidad y sobre quién es Dios son incomparables. Las declaraciones de la creación, la historia y el futuro de la humanidad están perfectamente descritas. El carácter de Dios y el carácter de la humanidad se describe a profundidad. Simplemente explica todo sobre la vida. Jesús ilustra continuamente la sabiduría y el poder de Dios. Este es un pasaje que amo. Marcos 12, del 13 al 17 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
¿daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta es solo esta, ¿vas a creer? Gracias por escuchar esta respuesta a su pregunta. Si tiene otra pregunta o una pregunta específica, por favor no dude a enviarnos otro mensaje y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas. Dios le bendiga.